buenas y lluviosas noches desde Buenos Aires. Sean todas muy bienvenidas a la Embajada de México, especialmente Olimpia. En nombre de la embajadora Lilia Rosbach, embajadora de México, a quien le hubiera encantado estar con nosotros, pero lamentablemente no pudo estar aquí. Me da un enorme gusto recibirlas en esta biblioteca Alfonso Reyes. Y quiero agradecer especialmente a la magistrada Ana Casal, vicepresidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, por haberse acercado a la embajada y permitirnos ser parte de este evento. Es muy grato para mí y me llena de orgullo, sinceramente, recibir a una de las mujeres mexicanas más influyentes en la actualidad, Olimpia, activista, feminista, pero sobre todo una mujer muy fuerte y muy valiente, que con su lucha se ha constituido como un ejemplo para muchas mujeres en México, en Argentina y en todo el mundo, sobre cómo enfrentar, superar y exigir justicia en los casos de violencia digital. Como muchas de ustedes pueden saber, en México, 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia, ya sea física, emocional, económica o digital, siendo el femicidio la forma de expresión más violenta y problemática que no hemos logrado erradicar pese a los esfuerzos emprendidos. No obstante, en las últimas décadas en México, hemos reportado avances muy importantes en lo que respecta al fortalecimiento de la legislación para avanzar hacia la igualdad, así como para institucionalizar la perspectiva de género y concretar el incremento de recursos públicos destinados a la equidad. Estos avances no son fortuitos. Cada uno de ellos se lo debemos a mujeres como Olimpia, que han dedicado su vida a erradicar los múltiples tipos de violencia que enfrentamos las mujeres en México. Gracias a un entramado jurídico y a una serie de herramientas de política pública, como la política exterior feminista adoptada por México en 2020, hemos logrado un lento pero muy importante avance en la sociedad mexicana en su conjunto, lo que nos ha permitido, entre otros significativos ejemplos, alcanzar la paridad del Congreso en la Nación y, más recientemente, haber electo a la primera mujer presidenta este mismo año, la doctora Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de octubre, en su toma de posesión como presidenta de México, en una ceremonia en la que ni mi abuela o mi mamá o mis hermanas nos hubiéramos imaginado, por primera vez en la historia, los 3 poderes del Estado mexicano estuvieron en manos de una mujer. Con lo cual, lenta pero inexorablemente vamos avanzando. Muchas gracias, Olimpia, por tus contribuciones. De volver a imaginarme ese momento, ya Muchas gracias por tus contribuciones al avance en la igualdad, al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y muchas gracias a todas ustedes, fiscales, magistradas, periodistas, activistas, aliadas en todo lo largo de Argentina y desde Perú y Paraguay, que se conectaron para estar con nosotros y que, además de hacer el eco del caso de Olimpia en Argentina, trabajan cada día para proteger y asegurar el acceso de las mujeres a la justicia. Siéntanse en su casa y espero que este evento sea de gran provecho para todos. Gracias. Gracias. Bueno, qué emocionante, qué conmovedor estar junto a Olimpia en esta tarde. La verdad que, bueno, primero agradecerle, por supuesto, a Camila Viña, consejera de la Embajada de México, y a la embajadora Lilia Rosbach, que no nos pudo acompañar, pero bueno, nos abrieron las puertas de esta casa, que es su casa, y estamos muy felices por eso.
Un agradecimiento también para quienes nos acompañan, para ONU Mujeres Argentina, especialmente a Lisa Solmirano, también al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en la presencia aquí que nos acompaña de la consejera Lorena Clienti, pero también al consejero Luis Dúa Castela, a la directora del Centro de Justicia de la Mujer, Cecilia Segura, porque gracias al apoyo del Consejo también fue factible organizar este evento tan importante. Tener esta oportunidad de encontrarnos con Olimpia nos llena de orgullo a todas las que conformamos la Red Mujeres para la Justicia. Más de 400 mujeres judiciales de toda Argentina que estamos comprometidas con una justicia más igualitaria, más inclusiva, no solo en su estructura interna, sino también, y yo diría fundamentalmente, en las respuestas que brinda a las personas que desde las posiciones más vulnerables y más vulneradas llegan a las puertas de los tribunales buscando justicia. Hoy tenemos esta oportunidad de escuchar a Olimpia gracias a nuestra socia, Julia Giorgelli, que ella fue la que nos puso en contacto con la Red Olimpia Argentina y con Olimpia para poder conformar este encuentro. María Julia va a estar tomando las preguntas que hagan en el chat del Zoom para después poder compartirlas con vos y poder tener este momento como más de conversación. Así que bueno, saludar también a todas las personas que nos están viendo por el Zoom, a todas nuestras socias. Hay más de 100 personas conectadas, no sé ahora cuántas, pero bueno, más de 100. Ha sido 120, bueno, ha sido realmente un suceso esta oportunidad. Y agradecer también, hay magistradas que nos están viendo también de otros países, no solo de Argentina, también hay de Perú, hay de Paraguay, así que hay mucho interés en toda la región por escucharte. Olimpia es una mujer que recibió internacionalmente muchos reconocimientos, ha recibido muchísimos premios, ha sido reconocida por la revista Time como una de las mujeres más influyentes del mundo, o sea, realmente muy importante. Y esto es por todo el trabajo que ella viene realizando con la Ley Olimpia. Pero también es importante decir que todo el movimiento político que encabeza Olimpia no se agota en la ley, va todavía mucho más allá. Incluye una profundización de esta legislación, incluye un trabajo con las mujeres víctimas de estas violencias, creando herramientas concretas, ¿no?, para trabajar con estas mujeres, para que puedan salir de las situaciones de violencia digital. Como hay también un trabajo de comunicación muy importante hacia toda la sociedad para poder nombrar estas violencias por su nombre y también para que la culpa y la vergüenza recaigan sobre quienes tienen que recaer, sobre los agresores y no sobre las víctimas. También la voz de Olimpia nos ilumina, digamos, nuestra comprensión sobre las violencias digitales para poder entender que ese espacio digital no es un espacio neutral, sino que es un espacio como todos los otros en los que habitamos las mujeres y las niñas, y está atravesado por lógicas patriarcales, coloniales, capacitistas, que vienen hace siglos tratando de controlar, vigilar, normar, y también cosificar, utilizar y hasta descartar nuestros cuerpos. Y la violencia digital, uno a veces la puede pensar, yo creo que hay como un malentendido, por eso es tan importante todo el mensaje que da Olimpia, de pensarlo como algo inmaterial, ¿no? Cuando justamente el acento que pone Olimpia es en las consecuencias concretas, materiales, que esta violencia tiene sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente de las mujeres y las niñas. Olimpia, diría yo, es ejemplo de la capacidad transformadora de las mujeres. Ella transformó, creo que hizo una primera operación que yo la llamaría una operación política, ¿no?, a partir de un gran dolor de atravesar una situación personal, de la difusión no consentida de un video privado cuando tenía apenas 18 años, transformó todo ese dolor en lucha colectiva y en movimiento político. Transformó la vergüenza, la culpa que le quisieron inculcar en orgullo y dignidad.
y realmente por eso para nosotras es realmente un ejemplo. El silenciamiento también, ¿no? El aislamiento a la que la quisieron condenar, ella la transformó en ser esta voz pública que nos habla a todas, que nos interpela a todos, no solo a los poderes estatales, también a las empresas, que me parece que es muy importante todo ese trabajo que viene haciendo con las empresas que son cómplices de esta violencia, la difusión de las imágenes. Les habla, como decía, a toda la sociedad y nos habla a nosotras, las mujeres, para que nos unamos en esta lucha que es una lucha de todas. Muchas gracias, Olimpia. Ahora te escuchamos. Muchas gracias. No, hombre, pues yo estoy muy feliz, estoy muy contenta. Muchas gracias por la presentación. Da mucha bonita energía de esa de la que solo sabemos hacer las mujeres. El escucharnos y el que a alguien le quede pues muy claro, de verdad, que la ley Olimpia es más allá de un movimiento legislativo, que es un movimiento político. Y cómo nos ha costado trabajo a nosotras el poder emprender dentro de las narrativas, dentro de los discursos, dentro de las defensas que ahora hacemos también en nuestros propios territorios como mujeres en Latinoamérica, el hecho de que le pusimos nombre a esta violencia como violencia digital. Y por supuesto, pues agradecida con Julia, que siempre ha sido una gran aliada de nuestra causa, de nuestra lucha, ha sido también una gran vocera de muchos espacios. Y qué puedo decir, por supuesto, de esta gran casa de las y los mexicanos de la Embajada de México en Argentina. Muy agradecida, muy contenta, por supuesto que me siento en casa. Y por supuesto que estoy muy orgullosa de la política exterior feminista que emprende mi país. Yo creo que no hay política exterior más feminista que exista que la ley Olimpia, porque es hoy la importancia de que lo estamos haciendo a nivel regional, a nivel Latinoamérica, que no es una ley que estamos exportando de México, claro que no, es una ley que se está haciendo de manera equitativa, de manera amorosa, de manera organizada desde las colectividades dentro de cada país. Por ejemplo, en Argentina hoy tengo el gran honor y el gran gusto que esté conmigo mi compañera Florencia, que Flor ha sido un gran pilar en esta lucha, pero también está Eli, pero también está Cami, pero también está compañeras desde Jujuy, Santa Fe, Tucumán, aquí mismo en Cava, y que hemos hecho esta colectividad. Ellas, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Algo que a veces no se cuenta, es que iniciaron haciendo un change.org. Así, ellas siendo víctimas, siendo sobrevivientes de esta violencia en sus provincias, ustedes como argentinas conociendo cómo se vive en las provincias, que no es lo mismo vivir en Cava a vivir en las provincias o en los pueblos o asimismo en las periferias de nuestros estados, ¿no? De nuestras provincias. Y que ellas levantaron la voz y que mientras nosotras en abril del 2021 estábamos pidiendo la aprobación de la Ley Olimpia Nacional en México, ya una vez habiendo recorrido los 32 estados, o sea, las 32 provincias, por así decirlo, de México, las recorrimos una por una. Comenzamos a hacer esta propuesta legislativa no solamente como un cambio legislativo, nosotras no estábamos interesadas en que las y los legisladores cambiaran la ley y reconocieran a la violencia digital o le pusieran una tipificación, una punibilidad a la violencia sexual digital, sino que estábamos interesadas y seguimos estando interesadas en hacer una demanda pública para que esos legisladores que incluso tenían packs o fotografías sexuales de otras mujeres los bajaran y que cambiara el miedo de bando y que fueran ellos los que se escondieran, incluidos todos, incluidos desde quien los difunde en los grupos hasta quien los distribuye, los comparte o incluido hoy, como bien lo decía, la responsabilidad que también tienen las empresas. En América Latina al menos existen 2 millones de mercados de explotación sexual digital. ¿Qué queremos hablar cuando hablamos de los mercados de explotación sexual digital? Es una propuesta que nosotras hacemos para el cambio de narrativas y para poderle nombrar a esos grupos de packs, a esos grupos de nudes o a lo que mal llamamos páginas porno. Entendido, por ejemplo, que no tenemos ningún pleito con el sexo, pero el sexo no es porno.
Una cosa es el sexo y otra cosa es el porno. Y desgraciadamente la industria pornográfica, la industria que pornifica los cuerpos principalmente de las mujeres y las niñas, tiene una incidencia de 9 de cada 10 personas en América Latina. Aprendemos a tener en nuestra pedagogía del sexo a través de la industria porno. Una industria porno que cosifica, que hipersexualiza, que tiene una tendencia de dominación del cuerpo. Ella goza cuando la agachas, cuando la empinas, cuando le jalas el cabello, cuando le llamas así, cuando la violentas, que se enseña a hombres y a mujeres, en el caso de las mujeres, a hacer la cosa sexual, y en el caso de los hombres, además, a ser los proveedores sexuales. Esa industria porno que lleva a niños, adolescentes de 14, de 15, 16 años, a lugares donde ya existen mujeres en condiciones de prostitución o en condiciones de explotación sexual, desgraciadamente, a tener que consumir a esas mujeres para hacerse hombres. Ese mismo porno que nos ha dicho, por ejemplo, que las mujeres tenemos que contribuir a ciertos canones y estereotipos de belleza. Ese mismo porno, además, que está enseñando a niñas y adolescentes a generar sus relaciones sexuales a través de las dominaciones del cuerpo, de la violación del cuerpo. Esa misma industria porno que hoy a través de las tecnologías se ha automatizado y se ha instrumentalizado. No se facilita la violencia por las tecnologías, se arraiga y se perpetúa, se origina dentro de los espacios. El algoritmo sí es patriarcal, no es que es una vía, por ahí no pasa la violencia, no podemos seguir y hacemos un atento llamado y hoy lo hacemos de manera muy amorosa y muy empática y muy respetuosa, justamente estas narrativas hoy internacionales, de posturas internacionales en donde se le intenta pues minimizar esta violencia llamándole facilitada por las tecnologías, cuando no se facilita por las tecnologías, no es una vía por donde pasa una violencia, que si bien es una extensión de la violencia sistémica que vivimos hoy en un medio comisivo ahora digital, no es una vía, hay un constructo arraigado de origen donde tiene el sesgo, el algoritmo tiene sesgo machista, misógino, homofóbico y por supuesto patriarcal, y que no solamente afecta a las mujeres, sino a las disidencias, y que en este sentido, desgraciadamente, hoy esa misma industria, esa industria pornográfica, hoy está generando, por ejemplo, con $16,000 un robot sexual con la fotografía de cualquiera de nosotras, con cualquiera de las personas que estamos aquí. Cuando no estamos en los debates, en las narrativas, y nos preguntan, oye, pero es que, ¿qué me dices de las mujeres que sueltas se graban? O este problema se acabaría si las mujeres se dejaran de grabar. O como un diputado despistado hace no mucho en Panamá, que después de dar nuestra argumentación, después de contar mi caso en el Congreso de Panamá, termina diciendo, quiero opinar algo con todo respeto. Y todas aquí sabemos, compañeras, que cuando un hombre quiere opinar algo con todo respeto, justamente nos va a faltar el respeto, ¿no? Entonces termina diciendo, es que esto se evitaría si las mujeres no se grabaran. Fíjense cómo lo mismo que iniciamos hace 10 años, Camila no me dejará mentir, que justamente cuando hablamos de la violencia digital, pues fue todo un proceso que lo fuimos aprendiendo, que lo fuimos haciendo, que recurrimos, por ejemplo, a alianzas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, alianzas con las diputadas, diputados, alianzas con los congresos, pero que lo hicimos de raíz nosotras, que lo hicimos desde las voces de nosotras. Y justo teníamos también esos comentarios, pero empezamos a cambiar esas narrativas. Pero hoy el camino de Ley Olimpia por América Latina repite lo que ya pasamos en México hace 10 años. Hoy incluso si a alguien en un medio de comunicación se le ocurre poner la fotografía sexual o el video sexual de una persona, los comentarios inmediatamente son Ley Olimpia, aplíquenle la Ley Olimpia. Incluso hicimos un acercamiento jurídico a los lenguajes jurídicos con las personas que no tenemos el privilegio de haber sido abogados o abogadas, sino que además no dicen artículo 199 octis del Código Penal Federal, o no dicen artículo 10 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, o no dicen artículo 5 de la Ley 26.486, o sea, no hablan así, dicen la Ley Olimpia. Y eso ha generado, además de esos acercamientos, pues una forma también de autodefendernos jurídicamente, aún sin ser abogadas, aún sin ser abogados. Pero en ese sentido, regresar cada 10 años, como hace 10 años, perdón, a volver a meter dentro de las narrativas, a meter dentro de la psique, a meter dentro de los espacios colectivos el hecho de que no deben de ser las mujeres las culpadas, las señaladas, las hipersexualizadas. Pero en eso creo que a todo mundo nos ha quedado claro que de la violencia sexual digital no son las víctimas las culpables. Pero hoy en día
pareciera que es fácil entenderlo, pero de verdad que cuando estamos hablando de una violencia digital, estamos hablando de una violencia que no puedes ver y no puedes tocar, y que por ende pensamos jurídicamente, socialmente, políticamente, que no existe y que no tiene el mismo impacto sobre las víctimas de otros tipos de violencia, y claro que lo tiene, y lo peor es que este impacto o la forma en que este medio comisivo de violencia impacta no solamente es en un ámbito espacial o en un ámbito territorial personal, sino el ámbito espacial de la afectación de esta violencia es estratosférico, rompe con las fronteras, no rompe con todos los espacios, y lo peor es que se perpetúa y se agrava a través de la masificación de los medios digitalizados, a través de la masificación de los algoritmos. Y hoy, por ejemplo, esas dos conjunciones entre algoritmo patriarcal, pedagogía mal hecha de la sexualidad en la cultura porno, se automatiza con la tecnología. Y, por ejemplo, hoy con $16,000 pueden hacer un robot sexual de cualquiera de las personas que estamos aquí. Adjuntan una fotografía y le piden a una empresa como SexDoll que haga un robot sexualizado de ti, con tu cara, con tu foto, con tu imagen, y además todavía, si tienen suerte y tienen un audio o si pueden grabar tu voz, lo automatizan con inteligencia artificial para que tenga tus gestos, tu voz y todo lo que tú significas. No eres tú, pero es una imagen robotizada de ti, la cual juegan a violarla, quemarla, mutilarla o a generar con ella una esclavitud sexual, pero no eres tú, es un robot sexual. Esta misma empresa fabrica baby pussies o colitas de bebés robotizadas. El lobby que defiende esta condición pedófila, el lobby que lo defiende, dice que con eso se va a acabar la violación de bebés, porque entonces ya van a comprar robots sexuales y con esto entonces se va a acabar el problema. Lo estamos viendo otra vez. Fíjense cómo la cultura porno nos llama filias, pedofilia, zoofilia, en lugar de trastornos sexuales. Y además esta misma empresa ha fabricado una robot que le llaman Frida Frígida. Esa robot está condicionada solamente a interactuar con la persona que la compra, rechazando una relación sexual. O sea que quien la compra es porque consume una categoría que para la industria porno se llaman mujeres violadas. Y que eso es lo que somos para la categoría de la industria porno: mujeres gordas, mujeres flacas, mujeres altas, mujeres violadas, niñas, animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando alguien quiere esa Frida Frígida, realmente la desea porque quiere recrear un entorno sexual de una violación, y le llama entonces una filia, y no entonces una violencia de ocupación otra vez y dominación del cuerpo. ¿Cuáles son nuestras reflexiones en torno a esto? Las reflexiones en torno a esto es que si bien no tenemos un problema con el sexo, nadie debería tener un problema con el sexo, deberíamos tener educaciones sexuales, deberíamos hablar de las libertades sexuales, pero fuera del porno, fuera de la dominación de nuestros cuerpos, fuera de la cosificación, fuera de la explotación, fuera de la automatización de la violación que genera hoy, por ejemplo, desgraciadamente, las llegadas de inteligencias artificiales que tienen un algoritmo patriarcal, y que lo mismo que estamos hoy sistematizando en los espacios offline, que normalizamos en los espacios offline, hoy se automatiza dentro de los espacios online. Entonces, lo que quiere este discurso neoliberal al final del día no es romper de raíz con el problema de la dominación del cuerpo, no es romper de raíz con el problema de la pedofilia y la explotación sexual infantil, no es romper con el problema de raíz que significa las violaciones sexuales, sino automatizarlas y darles ahora un comercio para una industria que además se tiene que hablar en nuestros países de América Latina, beneficia a los nortes globales y beneficia a las empresas capitalistas globales, otra vez a raíz de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Por eso, cuando nosotras hablamos de la Ley Olimpia como un movimiento político, y agradezco muchísimo cuando alguien lo dice, porque cuesta tanto entender que nosotras no llegamos a los congresos inspirando una ley. Yo no fui a contar mi caso a los congresos y a raíz de ahí se hizo una ley. Nosotras hicimos esa ley. Cada verbo rector que existe es el caso de una compañera. Y algo que también es necesario entender es que Ley Olimpia, en su capacidad jurídico-penal, cuando da
el reconocimiento del tipo penal violación a la intimidad sexual, que se castiga en promedio en mi país con 9 años de cárcel y que buscamos que hoy la penalidad también dentro de los países tenga una penalidad que pueda ser constructiva de todas aquellas condiciones que genera la teoría penal del delito, pero también pensando desde la perspectiva de las víctimas, ¿sí? Entender que cuando nosotras lo planeamos, cuando nosotras lo argumentamos, lo fuimos mejorando a lo largo de los años, no es que hoy tenemos justamente la ley Olimpia que teníamos hace 10 años, por supuesto que no, la hemos ido profesionalizando, actualizando, hoy sacamos un informe de violencia digital, nuestro tercero que responde a la pregunta de qué ha servido la ley Olimpia para romper con los cánones y estereotipos de género impulsados justamente por un sistema patriarcal, etcétera, etcétera. Nosotras ya habíamos documentado desde el año 2017 el hecho de cómo se utiliza las fotografías, los videos, la imagen de las personas con fines de explotación sexual a través de los medios digitales, sí, con contenidos reales o alterados. Por eso, Ley Olimpia sí reconoce la inteligencia artificial y hay por ahí mucho desconocimiento, muchos comentarios a veces de confusión. Nos dice es que tenemos que hacerlo. A ver, incluso lo digo con mucha franqueza y con mucho amor y con mucho reconocimiento a todas las compañeras que hoy siguen haciendo sus comentarios y que seguimos haciendo esta ley Olimpia, ¿no? Nosotras, incluso antes de la Unión Europea o antes de las discusiones que se tenían sobre la violencia digital hoy en día, que son vastas y necesarias, ya habíamos metido dentro de los verbos rectores a quien difunda, ojo, el primer verbo, difundir, la difusión, el que se haga público, a quien produzca la producción, que no es lo mismo que difundir, producción. Bueno, ustedes recordarán cómo, no sé, en los años 90, yo me acuerdo, todavía iba yo a la preparatoria y decían, videos de cámaras escondidas en hoteles y en moteles. Videos de cámaras escondidas en las calzadas de Tlalpan, Ciudad de México. Moteles en, ¿saben? Desde ahí esto tuvo que haber legislado a la violación a la intimidad sexual. O sea, alguien tuvo que haber levantado la mano y decir, oye, alguien está grabando a esas personas sin su consentimiento, esto es violación a su intimidad. Pero creo yo, puedo estar equivocada, que no se legisló por 3 razones importantes, de las cuales hoy tenemos los mismos contrastes con la no legislación en otros países. Uno, por el tabú. El tabú principal de es sexual. El segundo, el tabú del consentimiento o la falsa narrativa de malentender el consentimiento. Ellas fueron, ellas quisieron ir al hotel, al motel, como hoy dicen, ellas se grabaron, ellas hicieron sexting con sus parejas y que somos mujeres. Y que somos mujeres. Entonces, ante estas situaciones, por ejemplo, hoy en día, Ley Olimpia constituye al menos dos cambios legislativos. El primero, el reconocimiento de la definición de violencia digital, definición que además muy generosamente ONU reconoce como un hito para los países de América Latina, que es una definición inspirada justamente desde las voces de las víctimas, que reconoce entonces a la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que daña la intimidad, la privacidad, la seguridad, la vida íntima y los derechos humanos de las personas que ahí lo habitamos. Ustedes recordarán que antes del COVID-19, cuando hablábamos de lo que decíamos, lo virtual es real. De hecho, es un hashtag que han tomado muchísimas organizaciones, muchísimas campañas y que hicimos nosotras. Lo virtual es real. Justamente ante la negativa de muchos legisladores que decían, es virtual, no es real, no te dañó, no te violó. En nuestros países donde tenemos que llegar casi casi con semen en la vulva para que nos crean que fuimos violadas o que tenemos que llegar golpeados de la cara para que nos crean que fuimos asaltados, decirles fui víctima de una violencia digital, era un contraste jurídico muy grande para los legisladores, para los creadores de leyes, para los juristas, para todo el mundo, decirle la violencia digital y además llamarle digital. Nosotras tuvimos estos debates de por qué es digital y no ciberviolencia, por qué es digital y no violencia online, por qué es digital y no es violencia telemática, por qué es digital y no es violencia, por ejemplo, mediática. Bueno, la violencia mediática tiene que ver con el medio de ejercimiento, con el medio comisivo, que son los medios de comunicación.
Al igual que la telemática tiene condiciones específicamente de las telecomunicaciones telemáticas. ¿Por qué virtual? ¿Por qué digital y no virtual? Porque lo virtual tiene que ver con la virtualidad en el espacio online, al igual que en lo online. Y digital, para nosotras, en nuestras experiencias y en nuestra teorización al respecto, tiene que ver también no solamente con las tecnologías de la información y la comunicación, sino con la condición de dígitos, de los sistemas algorítmicos, de las condiciones de las tecnologías conectadas o no conectadas a Internet. Este teléfono celular sin conexión a Internet puede ser un instrumento para generar violencia digital. Sí, si yo lo meto, por ejemplo, por debajo de la falda y videograbo a alguien sin su consentimiento, no lo difundí, pero yo lo produje sin consentimiento. Estamos hablando de una violencia sexual, pero a la vez si yo con este teléfono tengo sistemas en los cuales puedo yo intervenir comunicaciones de otra persona sin siquiera estar conectado a Internet, por ejemplo, con Bluetooth, podría yo bajar las imágenes de cualquier otra persona. Estoy generando violencia digital, sí, en el sentido, en el daño a la privacidad. Y así entonces hicimos un violentómetro virtual que generaba las violencias digitales y que las enlistaba como daño a la privacidad, daño a la seguridad, daño a la intimidad, y encontramos que en el daño a la intimidad es donde existía un lexicon juridicum o laguna de ley, porque en otros daños ya existía una condición de regulación, incluso existe en nuestros países. Bueno, tanto existe a la privacidad que antes de Ley Olimpia, cuando hablábamos de violencia digital, hablábamos de todo lo relacionado con cuestiones bancarias y financieras, robo de identidad, robo de tarjeta vientes, fraudes interbancarios, phishing. De hecho, las políticas públicas de la gran mayoría de nuestros estados estaban encaminadas al phishing. No vivas violencia virtual, phishing. Y cuando llega a este movimiento, pusimos en la mesa de la toma de decisiones los derechos humanos de las personas que habitamos los espacios digital, y con esta perspectiva de las mujeres, que representamos el 89.9% de las víctimas, y que además de todo eso empezamos a teorizar sobre las cadenas de producción que hacían, y que tiene que ver con una cadena de producción de cómplices, copartícipes y partícipes de esta violencia, que no solo son el origen, la persona, o que se tenía el tabú que es que a la pareja que difunda, no legislador, no es la pareja, es a quien lo haga, a quien lo difunda, porque otra vez estamos estigmatizando a que esta violencia solo se vive en el espacio íntimo, sexual, privado, y no así, por ejemplo, en un espacio público en donde desgraciadamente las mujeres otra vez somos hipersexualizadas, ¿no? Y que esta serie de cómplices, copartícipes y partícipes tienen que ver desde que sí puede ser la pareja que tenga en sus manos ese contenido que grabaron a través del sexting, que el sexting no es el delito. Hoy, simplemente analizando algunas propuestas legislativas que estaban haciendo en la materia, me hablaban del delito de sexting. Nosotros le decimos, no, legisladora, no existe el delito del sexting. El sexting es un acrónimo entre sex, sexo y texting, texteo, que es tener sexo online. Una vez cuando le dije esto a una tía, me dijo, ¿cómo que sexo online? Pues que se meten los celulares, se los untan, me dijo, se los untan, se los embarran, ¿cómo le hacen? Y yo, no, simplemente sexo online, es una nueva forma de digisexualidad, que si bien es cierto, también nuestras posturas políticas no es romantizar el sexting. Nosotras no avalamos una narrativa teórica, una narrativa política en las cuales le digamos a las personas, no te preocupes, ya hay sexting seguro porque ya hay Ley Olimpia. En primer lugar, porque la Ley Olimpia no garantiza que efectivamente tengamos una justicia pronta y expedita y que ya venga a resarcir los daños, ni es una varita mágica. Y en segundo lugar, porque tiene un componente todavía mayor. El sexting es sexo online, así, a secas. Nos guste o no, se enoje papá Diosito, no nos salgan pelos en las manos o no, es sexo online, nuevas formas de vivir tu sexualidad. Lo provocante del sexting es que desgraciadamente, los consentimientos hoy dentro de las culturas neoliberales son consentimientos manipulados, y son consentimientos que al final del día, no en todos los casos, pero sí se tiene que hablar, en la gran mayoría de las personas terminan agarrando nuestros discursos de liberación, nuestros discursos de empoderamiento, nuestros discursos de autodeterminación sexual de las mujeres, para terminar entonces otra vez convocándonos y reduciéndonos a ser objetos sexuales. Y oh sorpresa, Ciberguamis, las compañeras de Bolivia, se hicieron una encuesta, y de esa encuesta, 6 de cada 10 mujeres que hicieron sexting, al final se arrepintieron de haberlo hecho, porque habían dicho que sí, al principio era algo que sí querían, pero que al final no es algo que les dio placer, no es algo que realmente ellas
quisieran hacerlo en verdad, se sintieron inseguras en hacerlo. Eso es en el caso solamente de experimentar el sexting como las condiciones del consentimiento. Pero experimentándolo todavía en las condiciones de privacidad, podemos encontrar, por ejemplo, que en el caso del sexo offline, o sea, fuera de línea, cerramos ventanas, nos botemos en nuestro cuarto, tenemos un espacio seguro, ¿no? O al menos tratamos de hacer la privacidad segura. En el caso de la digitalidad, no hay forma de que podamos nosotras como organizaciones, como Estado, como colectividades, decir existe un sexting seguro, porque eso me parece que es una narrativa muy irresponsable, porque no depende de nosotras, depende de la serie de algoritmos que además si nosotras buscamos en www.submarinoencados.com podemos encontrar cuántas redes, ¿sí?, de cables submarinos existen para conectarnos e interconectarnos a Internet, quiénes son los dueños, a dónde están, quiénes les pusieron, de qué, a qué viene y todo en todo el mundo. Ahí están, www.cablesubmarinos.com. Yo soy de Puebla, evidentemente tengo que poner mi contexto, soy poblana. Imagínense que existiera un huachicol, ¿no? Desde la extracción de los ductos de petróleos mexicanos, desgraciadamente se los roban para extraer la gasolina, el petróleo de manera ilícita, existiera un tipo de huachicol de nuestros datos de esos cables submarinos, ¿no? Y que desgraciadamente no le podemos asegurar a los usuarios y a las usuarias hoy de Internet que puedas vivir un sexting seguro cuando tu seguridad no depende del receptor y del remisor de la digisexualidad, sino de un tercero excluido, que es la empresa digital, que además gana una cantidad exorbitante de dinero por ese tipo de la difusión de contenidos. Por eso es que algo que también hay que aplaudir es que a raíz también de la aprobación de Ley Olimpia se logran, no es como que fuera gracias a Ley Olimpia, pero sí creemos que fue muy importante la legislación y la tipificación. Se logra, por ejemplo, cambios para México de una prueba que era piloto y que después se hace un proyecto de Stop NCII, que es para bajar contenidos al menos de la empresa de Meta, Facebook y Twitter. Además, Google generó también cambios significativos para países de América Latina, algunos aplican, algunos no, para poder borrar los contenidos. Esto es un avance, sí, aplaudimos, sí, tenemos un enlace directo también con algunas redes tecnológicas como Facebook para poder bajar contenido, sí, pero digamos, nuestro cuestionamiento de raíz, y lo digo esto a manera personal, no colectiva, no quiero embarrar a todas mis compañeras, pero a manera personal, yo digo, para mí sí, está bien, pero es una medida paliativa al final del día, porque tienes que entregarle tus fotografías a Facebook para que Facebook entonces las banee con un código hash y no se suban solo en Facebook. Al menos en Facebook, bueno, ya Meta no los va a subir. Pero yo me pregunto, en mi punto de vista, la persona que tiene el pack más grande del mundo es Mark Zuckerberg. Es el que tiene la paquetería de fotografías más grande del mundo, porque se las tienes que enviar otra vez a Meta para que las tengan que bajar. Entonces, nuestra idea hoy regional es cerrar filas en los países, no solamente agarrando y copiando en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos mal copiando una legislación y subirla en los países, sino entender que Ley Olimpia es un movimiento realmente político, que tiene hoy la apertura de cada compañera en diferentes estados, en diferentes países de víctimas, que estamos interesadas en reivindicar esas voces de esas víctimas, que hemos teorizado, que hemos investigado, que fuimos víctimas y sobrevivientes de esta violencia, pero que hoy nos hicimos abogadas, antropólogas, sociólogas, compañeras y amigas de lucha para no solamente cambiar la ley, sino cambiar las condiciones sociales reales que se viven dentro de los espacios offline o los espacios online, poniendo en el centro de la toma de decisiones a quienes realmente lo vivimos y haciendo una ley con las perspectivas de las que realmente lo vivimos. Por eso es que cuando hablamos de los verbos rectores del delito contra la intimidad sexual, hablamos incluso del almacenamiento, que es muy debatible el almacenamiento, yo sé, pero incluso para nosotras, teóricamente, también es responsable quien los almacena sin consentimiento, que la compilación sin consentimiento. Y en estas condiciones hablamos de qué? De contenidos sexuales, ¿no? Del cuerpo, reales o alterados. Por eso es que hoy en México podríamos tener por primera vez, y esperamos que así sea, el primer caso, la primera sentencia de una persona que utilizó inteligencia artificial para
alterar las fotografías de sus compañeras. Tenía hasta 100,000 fotografías en un iPad del Instituto Politécnico Nacional en México. Un compañero de clase, 23 años, Diego N., en México, tomaba fotografías de sus compañeras en el Instituto Politécnico Nacional, las alteraba con inteligencia artificial y solamente las guardaba, pero las intercambiaban en grupos cerrados entre el Instituto Politécnico Nacional o entre otros alumnos. Nosotras estimamos que estas 100,000 imágenes que se encontraron en el iPad no son solamente de Diego N., por supuesto que esto es toda una organización estudiantil en la cual se ha hecho de generación en generación y que no se hablaba hasta que las compañeras, ¿no?, de la Asamblea Legislativa del Instituto Politécnico Nacional lo agarraron en fragancia de delito y entonces lo denunciaron, y que hoy está viviendo su proceso en la cárcel gracias a que pusimos de imágenes, no solamente de fotografías, sino de imágenes o cualquier otro medio que vulnere la intimidad sexual sin consentimiento de las personas y que genere además contenidos reales o alterados. Por eso para nosotras el hecho de que hoy se esté hablando, por ejemplo, en las agendas internacionales de generar violencia política digital, nos la aplaudimos. Sin embargo, es necesario entender que son modalidades. La violencia política es una modalidad, la violencia digital es otra modalidad, la violencia mediática es otra modalidad, y que las tipologías de sexual, de psicológica, se pueden dar. Por ejemplo, a mí me pueden hacer violencia digital, psicológica digital, sí, porque el medio comisivo es digital. Me pueden hacer violencia mediática y que afecte a mi psicología, sí, y también me pueden hacer violencia digital que afecte mis procesos de participación política, y que si bien es cierto, los cambios no deberían de ser a nuestras leyes per se que definen los tipos de violencia, porque ya está definida la violencia política, ya está definida la violencia digital. Creo que los cambios deben de ser específicamente a las leyes electorales para que reconozcan entonces los medios comisivos también digitales para el no acceso de las mujeres a la vida pública o a contribuir con la desigualdad que tienen las mujeres que en esas participan. Para concluir, entonces, compartirles que, bueno, hoy la Ley Olimpia no solamente es cuando las que constituimos este movimiento político, sí estamos buscando el apoyo, no nada más el apoyo social y político, sino también de financiamiento, por supuesto. A ver, es importante decir que nos mantenemos de recursos propios, que vendemos pañuelos, vendemos galletas, vendemos de todo para poder llegar de manera autónoma a muchos países. Cuando tenemos la buena suerte de que las y los legisladores apoyen, pues qué buena onda. Y cuando no, pues miren, ahí nos ven a todas moviéndonos por todo para poder llegar a los países donde queremos, que es necesario llegar y donde hay compañeras. Dos, compartirles que también el apoyo es para reivindicar esta lucha, para reivindicar la forma en cómo hoy las latinas sí tenemos una ley que hicimos nosotras. Hemos copiado en nuestros países casi todo de otros países. Los sistemas económicos, los sistemas democráticos, los sistemas financieros, bueno, hasta nuestras constituciones. Y cuando las latinas hacemos una ley modelo en materia de violencia digital, no es esta la ley modelo que se pone dentro de las cláusulas de importancia internacional. Antes de que la Unión Europea sacara su ley de inteligencia artificial, nosotras ya teníamos un procesado de inteligencia artificial en México. Antes de que hoy se generaran los apuntes sobre las violencias digitales, nosotras ya le llamamos desde hace 10 años violencia digital. Entonces, no borrar nuestro proceso, no borrar el proceso que aún seguimos viviendo calle por calle, colonia por colonia, y que salimos a las calles y que seguimos haciéndolo desde nuestros sentires. No borrarlo solamente con pensar que es solo, pásame el texto de Ley Olimpia y lo adecuo a mi país, porque es más allá de eso. Es entender que esto tiene una problemática de raíz. Nosotras queremos cambiar de raíz y, por supuesto, muy abiertas a todas las compañeras para organizarnos y para generar esto, porque creemos nosotras que si cerramos filas en nuestros países de América Latina, podemos hablarle por primera vez en el mundo. Dirían los Tigres del Norte, si americanos somos todos. Podemos hablarle como americanos, como latinas, como mujeres, como sobrevivientes a los nortes globales para hacerlos entender de una vez por todas, uno, que no es porno ni es venganza como le intentaron llamar de revenge porn, que es violencia digital, que no es culpa de las mujeres y que no solamente luchamos por una legislación que, si bien
tiene todavía muchos retos por llevarse a cabo. Luchamos porque una vez nos levantamos, nos digamos, oye, ¿te acuerdas, Camila? ¿Te acuerdas, María Julia? ¿Se acuerdan, compañeras, que en nuestros tiempos difundían fotografías íntimas sexuales de las mujeres y todavía las culpaban a ellas? ¿Te acuerdas que legisladores decían, no, pero esto se quitaría si no se grabaran? ¿Se acuerdan que buscabas en Google tu nombre y si de repente se habían difundido un video sexual, lo primero que apareciera ese video sexual? Sí, pero eso ya no pasa, le volteamos a decir a esas niñas, a esas hijas de las hijas de nuestras hijas, eso ya quedó en el pasado, eso ya es muy vintage. ¿Te acuerdas que todavía ni siquiera le decían violencia digital? No tenía nombre, sí, pero ya se lo pusimos nosotras, un nombre que nosotras se lo pusimos, le dimos identidad, porque lo que no se nombraba no existe. Y además el recordar y el entender que este movimiento es necesario todavía todas, las necesitamos a todas todavía, necesitamos mucho que explorar, mucho que decir. Solo el 3% de las mujeres estamos participando en el desarrollo de inteligencias artificiales en el mundo. El 70%, el 70% de los trabajos en 30 países en el mundo tienen 70% de probabilidades mayores de ser desairados gracias a la llegada de inteligencia artificial en las mujeres en comparación de los hombres, y que hoy desarrollamos incluso la primera inteligencia artificial en el mundo que se llama Ley Olimpia, que ahorita les voy a pasar el código. Ley Olimpia trabaja de manera gratuita 24/7, es una red de apoyo digital, tiene una contención emocional, digital, jurídica para las víctimas que hayan sido sobrevivientes de este tipo de violencia o que estén buscando un apoyo. Ley Olimpia IA simplemente trabaja como un smart chat, fue programado por mujeres sobrevivientes de violencia digital. A este algoritmo no le pudieron meter mano los señoritingos de internet. A este nosotras lo hicimos y lo generamos junto con una empresa que se llama AuraChat IA. Lo presentamos hace no mucho, lo presentamos el pasado 4 de septiembre. Al acceder, os los voy a poner a todas y también a quienes están llevándolo allá en sus casas, código QR, lo escanean y automáticamente les baja un Smart Chat que lo pueden activar las 24 horas del día. Le pueden preguntar desde que, oye, me siento triste, ¿qué hago? Para los países donde ya se aprobó Ley Olimpia, por ejemplo, en México tiene una línea de la vida. Si el algoritmo va detectando que la mujer, que la persona, que la víctima, aplica para hombres y mujeres, para todas las personas, si el algoritmo está detectando que esa víctima tiene síntomas de suicidio, automáticamente la manda a la línea de la vida. Hoy mi visita a Argentina es justamente para hablarle a la Defensoría del Pueblo y hablarle a todas y a todos quienes tengan las líneas de la vida para poder programar en conjunto esa inteligencia artificial y aplique entonces para los países donde ya se aprobó. Estamos ya trabajando con la Secretaría de Igualdad de Panamá, justamente para que también tenga, si depende de por país, vaya por país, es gratuita. La hicimos nosotras, las latinas, las mujeres, la estamos construyendo juntas, nos pueden hacer, todas podemos seguir construyéndola y además, pues es una herramienta única en el mundo, hecha por sobrevivientes de violencia digital para atender casos de violencia digital. Compañeras, yo lo único que les puedo decir para finalizar es que yo no es que llegamos a los congresos diciendo, aquí está la ley Olimpia, yo le puse la ley Olimpia, no le puse yo la ley Olimpia, además de que siempre es consignada. Si hubiera sido una mujer que está muerta, tal vez nadie hubiera cuestionado el hecho que se le llamaba ley Olimpia. Uno de los primeros debates que tenemos sobre la ley Olimpia no es el jurídico penal, no es el teórico, es ¿por qué le llaman la ley Olimpia? Como si además esto no fuera solo algo simbólico, ¿no? Como si además nosotras tuviéramos una retribución sobre esto directo y no expusiéramos nuestra vida con todo lo que hacemos juntas porque no es un logro mío. Los debates han sido hacia eso y ahora cuando ya a mí me decían, porque fíjense que lo soy sincera, yo antes cuando le llamaban la ley Olimpia yo decía, no, que no le llaman ley Olimpia, porque uno, yo decía, en este miedo que nos hacen creer las mujeres para no ser reconocidas, lo primero que decía yo, no, porque van a decir que yo quiero un cargo público, yo quiero algo y seguramente no, yo no. Y mi segundo miedo y el más grande era, porque si publican así el nombre de la ley, cuando busquen mi nombre, lo primero que va a aparecer es el video sexual que de mí difundieron. Entonces yo no quería eso.
Entendí a lo largo del camino con mis compañeras que nosotras no teníamos otro reconocimiento más que el ser nombradas y el ser reivindicadas. Que en mi país, como en nuestros países de América Latina, existía la ley Lerdo, la ley Juárez, vaya, hasta hicieron leyes de otros, la ley Bonilla, que todos los planes de nuestras constituciones y nuestras leyes tienen nombres de hombres y que cuando existía el nombre de una mujer, el primer debate era ¿por qué le llaman la ley Olimpia? Porque es una mujer además viva. Pues si estuviera muerta, sí, es en honor a la mujer muerta, pero soy una víctima viva e incómoda y además fuerte y además reconstruida, que se reconstruyó gracias al amor de sus compañeras, y claro que no soy la víctima perfecta. Y en este sentido, hoy puedo decirles que a pesar de que se aprobó la ley Olimpia y que se sigue aprobando en América Latina, yo no pude denunciar por la ley Olimpia a mi agresor. Yo no pude tener justicia por parte del Estado a pesar de que a mí me señalaron y que yo sentía miedo de todo lo que ven en sus pantallas. Yo sentía miedo de esta cara, de este cuerpo. Yo pensé que yo tenía un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia para ponerme la piel de otra persona. Yo podía salir a la calle sin que la gente me dijera, mira, ahí va la puta, la mala, la zorra, la que se dejó grabar, la culpable de una violencia que intenté denunciar y que los ministerios públicos me dijeron, mira, dime dónde dice en este librito que lo que a ti te pasó es violencia. Dime dónde dice que es delito, niña, ¿para qué te dejas grabar? Tú tienes la culpa, anda, vete a tu casa, que te eduquen bien. De una violencia que cuando llegó ese video a casa con mi familia, yo pensé que mi mamá también iba a culpar, me iba a renegar, me iba a jalar de los cabellos, me iba a llamar puta, mala, tú tuviste la culpa. Yo quería desaparecer completamente y mi mami, a pesar de su preparatoria trunca, a pesar de sus condiciones de ser obligada para ir a los 17 años, me tomó del brazo, ¿no? Me agarró de la barbilla y me dijo, hija, solo quiero que me digas una cosa. ¿Tú querías que este video lo vieran todas y lo vieran todos? Le dije, no, mami, claro que no. ¿Tú querías que todos te llegaran como te dijeron? ¿Tú querías que todos te vieran desnuda? Le dije, no, mamita, claro que no. Y entonces me limpia las lágrimas, se las limpia a ella, me las limpia a mí, me pone de pie delante de toda mi familia y le dice, entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría, mi amor, ver de ti un video robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona. Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción. Diría, qué horror, mi hija es una corrupta. ¿Cuántos políticos corruptos hay en nuestros países con todo y videos y nadie y no tienen que esconderse de las calles para salir? Me dijo mi mami, qué vergüenza me daría verte un video que estuvieras maltratando a un animal. Diría, qué horror, mi hija es una agresora, pero un video sexual de ti, mi amor, teniendo sexo, eso no me da pena, mi amor. Y voy a decirlo con todas las palabras y las letras que me lo dijo, porque si ya saben cómo soy, pues para qué me invitan. Me dijo mi mami, mi amor, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Y empezó a señalar a mi familia. Tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, tu abuelita coge o cogía. El policía que te juzgó, coge. La vecina que anda ahí molestándome, coge. Mi amor, hasta con toda mi vergüenza te lo digo, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven coger. Y eso no te hace delincuente ni te hace una mala persona. Lucha, mi amor, porque tienes derecho a la intimidad. Esa, compañeras, fue la primer persona en mi mundo que a mí no me culpó, que a mí no me dijo no es tu culpa, que a mí me creyó. Y si creerle a las víctimas es su primer acto de justicia. Y no obstante, le dije, mamá, es que es todo cuando eres mujer. No es lo mismo la difusión de la fotografía de un hombre que aplica la ley Olimpia para los hombres y para las mujeres y para todas las personas por igual y que además tiene condiciones de agravancias con las disidencias, con los grupos a los que mal llamamos grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Pero aplica para todas las personas, ¿no? Y le digo, ma, es que no es solo el video sexual, es todo cuando eres mujer, que si gorda, que si flaca, que si alta, que si china, que si delgada, que si todo. Me dijo, mamá, lo que te da miedo es tu cuerpo desnudo. Bueno, mañana vamos a ir todas las mujeres de esta casa al mercado. Todas juntas vamos a ir a la plaza. Nos vamos a encuerar todas y nos vamos a ir caminando contigo. Que se burlen nuestras estrías, nuestras piernas gordas, nuestras chichis caídas, de nuestra celulitis, de nuestra flacidez, de todo, mi amor, pero juntas porque tú no estás sola. A mí el haber tenido una mamá que me creyera, el simple hecho de imaginarme yo a mis 18 años que mi mamá y mi abuela y que todas mis primas y que mi hermana y todas iban a ir a la calle desnudas conmigo, a mí me empoderó. A mí me hizo ver así como, a ver, que me diga alguien algo, a ver si de veras me van a volver a decir ante todo el cuchicheo que yo recibía cuando salía a la calle, cuando dejé la escuela, cuando dejé el trabajo, cuando dejé de salir, simplemente cuando dejé de existir, cuando me daba vergüenza incluso mi propio nombre, Olimpia. El simplemente hecho eso me hizo saber que yo tenía una ventaja sobre otras víctimas, la ventaja de tener una familia que la que le creyeran, la ventaja de haber tenido una familia que sí
que sí que estaba de mi lado y no estaba del lado del agresor. A pesar de que éramos dos personas en ese video desnudas, solamente a mí se me sentenció y solamente a mí se me culpó. Y esa ventaja entonces me hizo a mí entender que teníamos que hacernos responsables de ser víctimas. Empecé a juntar a todas las mujeres que en ese momento habían sido víctimas y empezamos a crear primero Mujeres contra la Violencia Virtual y luego Mujeres contra la Violencia Digital, y hoy tenemos la Red de Defensoras Digitales de América Latina, y que seguimos luchando y que seguimos haciendo justo desde el amor. Primero nos hicimos compañeras y ahora somos amigas para luchar hoy, para nombrar, al igual que hace 10 años nos decían, ¿cómo que violencia digital están locas? Hoy les decimos algoritmo patriarcal. ¿Cómo que algoritmo? Hasta se ofenden los señores cuando les decimos algoritmo patriarcal. Y así, y hoy estamos tratando de hablarle a las organizaciones internacionales y organismos internacionales, Tomé, por la defensa de nuestros territorios, de nuestras definiciones, por la no estratificación de nuestra causa y por supuesto el nuestro activismo, el no extractivismo de lo que nosotras ya debatimos, ya hicimos y hoy propusimos como llamarle violencia digital, y por supuesto que una ley modelo tenga una representatividad de la ley Olimpia para la América Latina. Y lo único que puedo compartirles, compañeras, es que la única justicia que yo pude tener después de tantos años, a pesar de que no pude denunciar a mi agresor, es saber, gracias a mis compañeras, a mis hermanas, hoy gracias a ustedes, hoy gracias a este micrófono, hoy gracias a mi embajada en Argentina, y hoy gracias a todas las personas que generosamente nos permiten hablar y nos permiten tener una justicia por medio del micrófono, que cada vez que buscas en internet, yo ya no soy Olimpia la puta, la mala, la del video sexual. Cada vez que buscas mi nombre en Google, yo no aparezco como Olimpia la gordibuena de Puebla, de México. Yo soy Olimpia, la de la ley Olimpia. Y justamente esa condición de reivindicación de mi nombre es lo que hace el sentido en entender que la ley Olimpia no soy yo. Que la ley Olimpia es nuestra causa política de existencia, y que gracias al amor colectivo podemos salvarnos entre mujeres, y que solo las mujeres vamos a salvar a las mujeres. Muchas gracias. Todos y todos los mensajes están Muchas agradeciendo. gracias. Todos. Gracias a todos. Le quería dar a María Julia entonces. Bueno. Para... Bueno, acá ya es como casi la cuarta, quinta vez que la escucho a Olimpia y siempre me emociona oírla. También me da esperanza, me pone siempre eso, como no muy, muy contenta. Este relato que, bueno, que es un relato regional, que es un relato también esperanzador, ¿no? Porque son situaciones siempre horrorosas, difíciles. Digo, muchas veces a nosotras como abogadas nos cuesta, ¿no? Ahí intentar echar redes, dar una solución, hay veces la norma no alcanza, entonces nos sentimos impotentes, así que esa idea de que se puede siempre es fundamental para nosotros, así que en ese sentido agradecerte mucho. Agradecerte otra vez que estés acá con nosotras en Argentina. Y bueno, un poco pedirte, preguntarte también ahí un balance, ¿no? Desde la ley Olimpia sancionada y reformada, la ley 26485, la ley de prevención de violencia, ¿no? Y un poco el balance que ya lleva un año. Que nos cuentes también un poco para qué estás acá en Argentina, cuál es el motivo de tu visita. Y después, bueno, tenemos acá también dos preguntas, una de Daniel Arcuri, que hace una pregunta más relacionada con la necesidad, ¿no? de educar en prevención en las escuelas desde pequeño. Acá tenemos nosotros, bueno, una ley, ESI, sabes que el país está atravesando un momento complicado en materia de protección de derechos, así que bueno, un poco preguntarte también sobre eso. Y después hay una pregunta también bien interesante de Romina Escaglia que está relacionada con qué pensás vos respecto de la responsabilidad de las empresas, de los intermediarios en cuanto se difunde algún material violento. Bueno, un poco cuál es tu posición, si pensás que eso, si son responsables, ¿no? Si se puede regular, eso. Si te olvidas, después te
apunto de vuelta las preguntas. Bueno, primero muchas gracias. Gracias a todas por su cariño. En cuestiones de educación, me parece que es importante entender hoy que los espacios digitales requieren de una importancia necesaria, con lupa, ¿no? Y que tengamos los cuestionamientos. Nosotras, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, ¿no? Y eso va a ti para todas, cuando les hablamos de la prevención, sabemos que la prevención de la violencia sexual o la prevención así tal cual como las enfermedades de transmisión sexual, pues ojalá lo idóneo sería, pues no las tengan, ¿no? Y en los discursos conservadores, pues no las hagan, sí, pues ojalá eso fuera. Sabemos que el abstencionismo no es educación sexual, ¿no? Sin embargo, también es entender desde la teoría feminista cómo damos nuestros consentimientos, cómo estamos generando esos consentimientos, sobre todo para niñas, niños, adolescentes. La edad en promedio que nosotras estamos registrando del inicio de su sexualidad online es a los 11 años. Incluso ahí van los pelitos un poquito de cuando inicia tu vida sexual, ¿no? Digamos física. Pero la vida sexual íntima, no física, está iniciando casi un pelito antes, ¿no? En promedio en nuestros países, en la edad. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que tenemos un aporte y una responsabilidad, una corresponsabilidad hiper necesaria, primero de hablarlo en casa, segundo de exigirle a las instituciones la educación digital como parte de la materia del tronco común, que tenga que ir más allá del software y el hardware, porque hoy en día las telecomunicaciones o las ciencias de la informática o lo que nos enseñan como educación tecnológica en las escuelas es el software y el funcionamiento del software y el hardware y el funcionamiento del hardware y no los datos que se intercambian entre el software y el hardware y no los derechos humanos que se intercambian entre el software y el hardware y no la deshumanización de los espacios digitales en donde somos los humanos. Los sistemas de aprendizaje o de autoaprendizaje que constituyen hoy los algoritmos con los que podemos navegar en Internet son aprendizajes aprendidos. Las inteligencias artificiales no es que un día se desarrollaron por sí solas, aunque muchos estudiosos dicen que van encaminadas ya a auto encontrarse. Sin embargo, ese algoritmo con el que se construyó fue un aprendizaje. Alguien lo programó, alguien lo generó con los mismos sesgos que hoy tenemos en esa generación. Por eso entonces, en conclusión de la primera pregunta, yo creo que debe de haber un cambio estructural en los sistemas educativos en dos sentidos. Uno, nuestros países que generan las grandes cantidades de violencias y que tenemos pues unas cifras altas en violencias contra las mujeres y otras disidencias, ¿sí? Decimos, lo primero es denuncia, alza la voz, no te quedes callada. Preguntamos, las que no estamos inmiscuidas en derecho y en leyes, ¿sabemos la diferencia entre una demanda y una denuncia? Seguramente no. ¿Sabemos dónde son los ministerios de justicia, los ministerios públicos? Seguramente no. La educación jurídica debe ser parte del tronco común de un montón de sistemas educativos. Tenemos que decir, a mí sí me hubiera gustado saber de que soy chiquita, dónde se denuncia, con quién se denuncia, quién hace, quiénes son. Sí, debería de ser, junto con la educación digital. Educación digital desde la perspectiva no solo material, sino también subjetiva y cualitativa de cómo navegamos en Internet. Y además entender que son narrativas, no le tengan miedo, compañeras, porque miren, luego por eso no me quieren en muchas organizaciones. Pero miren, la neta es que los anglicismos que les ponen a las violencias digitales y a las tecnologías son lo que hacen en nuestros países de América Latina que sintamos una brecha digital muy grande y que se exacerba más a las mujeres y a las niñas. ¿Por qué? Porque fíjense cómo le llamamos al abuso sexual infantil. No, le llamamos grooming. 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 Y entonces es buscar qué es el grooming y entender más que es un abuso sexual infantil dentro de los espacios digitales. Anglicismos. ¿Cómo le llamamos, por ejemplo, o cómo le intentaron llamar en Estados Unidos a la violación a tu intimidad sexual? Revenge porn. Dijimos nosotras ni más. Le pusimos violencia digital. Ni no es porno ni es venganza y es nuestro hashtag. ¿Cómo hoy a la difusión de documentos le llamamos doxing? En lugar de violación a tu privacidad, robo de tu identidad.
Si nosotras quitáramos los anglicismos con los cuales generan esta brecha y entonces iniciáramos esta inclusión verdadera a las tecnologías desde la educación digital, desde nuestros lenguajes, por ejemplo, en Internet, en mi país, en maya, en otomí, en náhuatl, por ejemplo, hoy en día también con la inclusión de las personas sordas, de las personas con diferentes discapacidades, etcétera, etcétera, podríamos entonces tener una Internet programada por nosotras. Por eso es importante para mí dar el mensaje de que la educación digital la podemos entender, sí, pero no desde el desentendimiento de que sea con nuestros lenguajes. Nada más cámbienlo, quítenle el miedo, porque además el sistema capitalista y neoliberal, mientras más adultas somos, más nos hace que nos peleemos con la tecnología. Todas dependimos de un adulto, de un joven, de un hijo, de un sobrino, de un alguien para algún trámite que hiciéramos, para algún trámite tecnológico desde la vacuna del COVID-19 hasta a programar la televisión de un joven. ¿Por qué? Porque realmente, al igual que las dinámicas sociales y las dinámicas de población, los adultos no sirven, los viejos no sirven, los viejos no funcionan. Y no es cierto. La verdad es que eso es mentira. Eso es una tremenda mentira que se va a ir resarciendo en mi punto de vista cuando empecemos a hablar con nuestros propios lenguajes, cuando empecemos a dominar la tecnología de nuestros lenguajes. Por eso es que defendemos tanto hoy que se le llame violencia digital, ¿no? Dentro de muchos, y por eso es que hicimos el llamado a MESECVI justamente para entender que es necesario entender nuestros lenguajes y nuestras narrativas. En segundo lugar, dentro de la siguiente pregunta, eso es en educación. Ahí sí, eso es en educación. Ah, eh, en, y lo de Argentina, ¿no? Responsabilidad bueno, llevamos la responsabilidad de empresas. Ok, bueno, voy con la responsabilidad de las empresas y cierro con Argentina. Em, la responsabilidad de las empresas tiene que ser, a ver, hoy en día existe, por ejemplo, hoy una legislación en Chile que, que por más que intentemos invisibilizar el proceso que se llevó la Ley Olimpia fue la ley pionera en materia de violencia digital. Por lo tanto, todas las legislaciones que vengan después de la Ley Olimpia tienen que recurrir por derecho comparado a fuerza a la Ley Olimpia. Por eso nosotras hacemos el llamado. No es mejor que lo hagamos en conjunto, no es mejor que nosotras que ya vimos retos, qué sirve, qué no funcionó, qué nos está funcionando en otros países, cuál es el talón de Aquiles que tenemos en México, qué es lo que está pasando, cómo van los procesos, porque no solamente nos encargamos de una ley, hoy estamos vigilando qué funciona y qué no funciona. Lo que queremos es justamente que funcione y que sirva. Y si hay otro mecanismo que funcione más que este, hagámoslo y hagámoslo en conjunto, ¿no? Y entonces, ante ese escenario, ¿no? Encontramos, por ejemplo, junto con la Fiscalía de la Ciudad de México, que 60% de las denuncias en materia de violación a tu intimidad sexual o violencia sexual que no han tenido la iniciación de su proceso, que no tuvieron una vinculación al proceso, ¿sí? Fueron por la falta de pruebas. Falta de pruebas que además, por más que hagamos una ley excelsa, por más que tengamos los mejores, independientemente porque todos los problemas de cualquier ley van a ser la impunidad, ¿no? Pero nosotras, además de las impunidades que ya conocemos, es que de repente las corrupciones, es que la no interpretación con perspectiva de género, todas. Así tengamos jueces y magistrados con todas las teorías con perspectiva de género, así tengamos una ley excelsa, así tengamos un sistema punitivo estricto, así tengamos una ley pronta, expedita y que realmente sea reparadora del daño. Si las empresas digitales no tienen corresponsabilidad, aún con las mejores leyes en los países, se va a quedar como una medida paliativa. Y desgraciadamente, para poder tener las vinculaciones al proceso, necesitamos justamente de los nexos causales de las pruebas, que tienen que ser una coparticipación de las empresas. Y las empresas, uno, o ponen muchas trabas opacas para dar la información. Dos, o se aprovechan de la falta de capacitación del sistema jurídico para poder acceder, porque sí hay posibilidades de que podamos exigirles que las manden. O tres, se aprovechan de la falta de legislación. Al menos, por ejemplo, en México ya podemos decir, no, en mi país esto es un delito. En Panamá les decimos, se acaba de aprobar.
en mi país es un delito. Y entonces así hemos podido como que generar y de repente las fiscalías han podido hacerle. Además tenemos muchos la firma de un tratado internacional que es el convenio de Budapest, ¿no? Bueno, es un convenio de Budapest que obliga a las empresas a que efectivamente coadyuven con las investigaciones, pero otra vez estas coadyuvaciones, en nuestro punto de vista, desde defensoras digitales, carecen de ciertas perspectivas en materia de violencia sexual digital contra las mujeres, porque no es lo mismo coadyuvar con un problema de seguridad nacional. No es lo mismo coadyuvar con un problema de violación a tu privacidad a coadyuvar con un problema de una persona a la que le están violando el cuerpo sin tocarlo, pero que lo violan con cada like, con cada compartir, con cada me divierte, con cada vez que lo comparten y que se perpetúa y se agrava en esas empresas y que, oh sorpresa, hoy además esas empresas ganan muchísimo más dinero con la perpetuación de esos contenidos que con bajar esos contenidos. Por eso una de nuestras propuestas es no llamarle páginas porno, ni páginas de packs, ni grupos de nudes, es mercados de explotación sexual digital, donde 90% de los contenidos son de personas que no autorizaron estar ahí. Por lo tanto, para nosotras, por más que en muchas legislaciones porque hay un lobby que se opone a la ley Olimpia, a ver, sí, todos los debates son valiosos y nos han funcionado y nos sirven y somos bien amorosas y de veras invítenos, nosotras somos bien chidas, pero sí creemos en la necesidad de que lo que no se nombra no existe. Y creemos además que no tiene que ser en el ámbito civil porque tiene que ver con la intimidad de una persona. Por eso ahorita la única vía que encontramos es el ámbito penal, porque además tiene que ver más allá de la condición punitiva. Por ejemplo, yo, ¿cómo logré bajar mi video sexual de Pornhub? ¿No? Yo lo logré bajar el día 1 que el gobierno de mi país, ¿no? Proclama ya ley Olimpia. Yo tomo la iniciativa de escribir y decir, este video al que adjunto link, ¿no? Viola mi intimidad sexual y en mi país el artículo 199 octis del Código Penal que a la letra dice bla, 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 castiga con cárcel la difusión y es por lo tanto quiero decirte por Hub que yo no autoricé este contenido. ¡Pum! Lo bajaron. No necesité un proceso jurídico del Estado, pero sí necesité un proceso jurídico dentro de de los normamientos con los cuales se rigen las empresas para poder bajar ese contenido. Y así entonces mucho, o sea, con base a qué legislación, con base a qué elemento jurídico yo le voy a pedir a la empresa que esto que me están haciendo es violación de mi intimidad sexual si no existe el delito. A mí me dijeron, ¿y tú desde dónde, de cuándo? Entonces, para nosotras es importante que exista y que se nombre y que se nombre con esta perspectiva. Llamarle facilitada por las tecnologías, por ejemplo, para nosotras le va de la responsabilidad a las empresas, porque dice se facilita por ahí. No, ni más. Ustedes también tienen una gran parte importante. Llamarle además la no regulación del Código Penal para nosotras, cuando se dice, no, que solo se nombre la violencia digital dentro de la ley, pero que no se castigue, porque podría violar la libertad de expresión, yo creo que para todas es muy claro que no hay libertad de expresión cuando se daña la dignidad humana y no lo decimos nosotros, los derechos humanos son inalienables. Y además, en la construcción propia de lo que significa el delito, creo que no debería de haber debate cuando existe que con tu libertad de expresión estás violando el cuerpo de una persona, aunque no lo toques y aunque no lo veas. Entonces me parece importante que sí, bien, hay que cuidar con lupa, que no estas legislaciones de repente que se quieren hacer sean como de leyes mordaza, de decir, una vez me tocó que en un estado me dijeron, ampliamos más la ley Olimpia, la ley mejoramos. Yo dije, órale. Qué sabios, porque nosotras hace 10 años andábamos tocando puertos no teníamos ni los despachos más fufurufos del mundo y lo hicimos en la cochera de mi casa y nadie nos apoyó y todos decían que estábamos locas. Pero dije, órale, ¿no? No solamente se va a penalizar y a castigar contenidos íntimos sexuales, sino todos los contenidos que violen la intimidad de las personas. Que muy a grosso modo para el poder político. Claro, imagínense que con estos teléfonos celulares nosotros podemos tener una protección a la injerencia del Estado al grabar, por ejemplo, un acto de corrupción, ejemplo. No todos todos los policías son corruptos, es un ejemplo, ¿ok? Que me están tratando de extorsionar un policía y yo lo quiero grabar y el policía me dice, estás violando mi intimidad sexual, estás violando mi intimidad, no sexual, mi intimidad.
Y entonces, para nosotras hemos incluso frenado la ley de Campeche, sí la frenamos, porque si quisieran hacer como los chuzos de ampliamos más, incluso el encabezado del periódico decía, activistas de Ley Olimpia frenan Ley Olimpia. Pues esa no era la Ley Olimpia, ¿saben? Entonces, claro que hemos, o sea, estos 10 años, 11 de lucha, nos han llevado justo a saber que sí tiene su chiste la legislación, tiene su chiste la condición y por algo es que defendemos tanto la limpia. Nosotras no somos legisladoras, no tenemos una remuneración por esto, nada más que el hecho de querer que sirva y que funcione para otras compañeras. Y en este sentido, por ejemplo, hoy a un año de la ley Olimpia en Argentina, bueno, pues el día martes me parece ya se están haciendo los avances para la tipificación, la segunda parte de la ley Olimpia en Argentina, que es la tipificación para generar un delito, la violación a la intimidad sexual, a lo que nosotras hemos llamado la ley Belén, en honor a Belén San Román, ¿no? Que es justamente una víctima directa de ese tipo de violencia. Entonces esperamos que la Comisión Penal pues no solamente tenga bien escuchar a las legisladoras y a los legisladores, sino también tenga bien escuchar a las víctimas y que se abra un paso justamente hacia esa situación que hasta si lo vemos económicamente para el Estado ayuda y mejora, porque entonces tendrán una posibilidad, ¿no? Una vía muchísimo más fácil para poder entender protocolos. Algo que nosotras insistimos hoy en día es que se hagan estas agencias especializadas de investigación para generar los protocolos. Y es cierto que nos hacen falta muchas cosas. Por ejemplo, un reto cuando se aprueba Ley Olimpia a la hora de poder poner la denuncia es que no se sabe si va a la Fiscalía de Sexuales o a la Fiscalía de Mujeres o a la Fiscalía de Cibernética. Entonces, estamos generando justamente, lo estamos aprendiendo, pero nada de esto podría ser si no existiera un delito, si no existiera una legislación. Fíjense, en la Ciudad de México, y nadie me pagó por este comercial, ¿ok? Pero cuando la presidenta hoy de México en ese momento era la jefa de gobierno, ¿no? Hizo un compromiso con nosotras grande. ¿Por qué? Porque ya saben, cuando es una legislación popular, todo el mundo se quiere meter la estrellita. No es gracias al verde, gracias al rojo, gracias al morado, gracias al blanco. Todo el mundo quiere. No, la ley Olimpia no fue gracias a ningún partido político. La ley Olimpia fue gracias a las compañeras, a nosotros, al movimiento feminista de nuestros países, la neta. Y a todas las que seguimos trabajando con esto, ¿no? Pero claro que tuvimos alianzas. Entonces, cuando andaban ahí, me acuerdo mucho que era una cuestión de forma y de fondo. Querían poner trabajo comunitario a nuestros agresores. Claro, que corten el césped mientras nosotras, nuestra difusión del contenido íntimo andaba por todos lados. Pero además era de fondo, no le vamos a llamar la ley Olimpia, como si así hubiese quedado este artículo primero, ley Olimpia. Entonces nosotras le decíamos, jefa de gobierno en ese momento, no es solo necesaria una legislación, nosotros hicimos un protocolo antes, durante y después de la legislación. Antes queremos llegar con todos los legisladores, tocarles las curules y explicarles de qué trata y que cambien sus narrativas, que cambien sus lenguajes y que entiendan desde el amor, porque la verdad es que lo hacemos desde el amor, que no está bien. ¿Por qué desde el amor? Porque si yo regresara a mi tiempo, yo limpia, me regresara hace 15 años y fuera yo a la preparatoria, seguramente si hubiesen difundido la fotografía de una amiga mía, yo también le hubiera llamado puta mala y me hubiera burlado de ella, porque en mi constructo social eso era rivalizar con otra mujer. Esa mujer estaba mal. Yo no tenía esta construcción. Por eso es que creemos que no nacemos agresores, no nacemos machistas, no nacemos violadores, nos hacemos. Y entonces para nosotras el antes es hacer conciencia de lo que la violencia digital significa con todas sus letras. El durante, el generar los acuerdos necesarios para que se generen las proyecciones hacia los encargados de la Procuración y Administración de Justicia, las capacitaciones, bueno, las campañas de prevención y las campañas de visibilización y socialización. La primera vez que entró en Ley Olimpia en la Ciudad de México, se hizo una campaña junto con la Secretaría la Secretaría de las Mujeres que decía, en esta ciudad, si difunden tu contenido íntimo, esa persona puede estar sancionada con la Ley Olimpia. Denuncia. Si saben subirte, meterte al subte de la Ciudad de México, el metro, y tú como víctima ir caminando y leer eso, oh, miren, se me vuelve a enchinar la piel de lo resignificativo que es, porque lo leímos en todos lados, tú tienes la culpa, tú eres. Entonces, para nosotras era eso y sigue siendo eso cuando hacemos los acuerdos con señor legislador, procurador, este presidente, hagamos esto, tenemos que hacer esto. Pero además se creó la primera unidad. Miren, yo voy a aventar este comentario y si estoy equivocada, que alguien venga y me lo refute.
la primera unidad, la agencia especial, única en el mundo, la agencia especializada de la investigación de delitos contra la intimidad sexual digital está en la Ciudad de México y se hizo a raíz de la Ley Olimpia. Es una unidad que solo se dedica a esa investigación. De ahí sacamos ese informe, de ahí sabemos el 60% del por qué no están teniendo vinculación al proceso, de ahí sabemos muchas cosas y estamos generando, esperamos que sí lo retomen las nuevas administraciones que vienen, ¿no? El protocolo de atención. Y por ejemplo, hoy aquí en Argentina, pues una de las cosas que creemos pendientes es justamente esa integración. Primero, el bajar la aprobación a las provincias, bajarla, homologarla. Que no se armen estas cosas que de repente se inventan los legisladores en las provincias de ya hice mi propia ley Olimpia. De verdad, ya existe un modelo, ya está dentro de la ley, ya se encuentra, nada más aterrícenlo. Está por aterrizarse el Código Penal. Si tenemos algo que retroalimentar, retroalimentemos, pero háganlo. Hoy en día también se quieren hacer otras legislaciones en la materia, pero con ciertos errores que creemos que es importante entender que si bien sí hay errores y si bien sí hay cosas que retroalimentar, creemos que es ya de lo que ya se pudo implementar o no se pudo implementar y no como tal creo que ya no es las definiciones, esas creo que ya están, ya llevamos 10 años haciéndolo, debatiéndolo, ya no puedes cometer el error de llamarle sexting al delito. O sea, creo que esas cosas ya no. Entonces, ahora en día, pues queremos, ahora sí que nuestras diosas nos acompañen y nos bendigan, porque el único voto que hemos tenido en contra de la ley Olimpia se dio aquí en Argentina, en todas nuestras legislaciones. No voy a decir quién, pero ustedes ya saben de quién. Ya sabemos todos de quién. Entonces, yo lo único que deseo con todas las fuerzas de mi corazón es que evidentemente se hagan las causas para que las organizaciones, para que hoy las asociaciones, las instituciones de gobierno, incluidas, por ejemplo, las defensorías del pueblo, pues tengamos, que si hemos tenido esos acercamientos, tengamos hoy los acercamientos para socializar la ley Olimpia, para seguirla socializando. Y para eso lo podemos hacer también todas nosotras. Pero ese es el reto más importante, socializarlo y aterrizarlo. Y yo pediría un favor especial, aterrizarlo con las voces de las compañeras que ya estuvieron trabajando, desde Jujuy hasta Santa Fe, Tucumán. Por ejemplo, hoy está aquí Flor. Y Flor fue la primera en denunciar en Santa Fe que existía ese tipo de violencia. Y hoy se está haciendo una legislación en Santa Fe sin Flor y sin las compañeras que lo están haciendo su propia ley Olimpia, a la que además se le ha copiado toda la instancia de la ley. No importa, para eso está, pero lo importante es reivindicar también las voces de compañeras que ya lo hicieron, que ya trabajaron, que ya caminaron. Invisibilizar los procesos es muy colonial. Invisibilizar el camino es muy patriarcal. Yo ya, porque no, creo que eso no debe ser, porque entonces la génesis, la armonía, lo que la ley Olimpia quiere, que es justamente la reivindicación de nosotras, perdería el sentido. Por lo tanto, decimos, ley Olimpia no solo es el conjunto de reformas, en lo jurídico hay mucho que hablar, pero en lo político y en el espíritu de la ley, en la filosofía de lo que significa nuestro movimiento, hay muchísimo más que reflexionar y justamente es el cambiar el miedo de bando y hacerle justicia a las compañeras que iniciaron en este camino. Y al finalizar, pues alzar las voces para que hoy en día la IA que nosotras hoy venimos a presentar a Argentina tenga justamente ese alcance para atender 24 horas, los 7 días de la semana. Imagínate que a las 3 de la mañana, es que ¿saben por qué la hicimos? Porque a mí me daba mucho nervio decir que a las 3 de la mañana te llega, atiéndeme, me quiero suicidar, me está llegando esto y que nosotras todas como podíamos, o a veces sí te quedabas dormido, o a veces no contestabas, ¿no? Del miedo que sentías y todo tener esa presión nosotras, porque todavía es la presión de, a ver, ustedes hicieron la ley, a ver que sirva, a ver que funcione. ¿Saben? Todavía vivimos con eso, más mi hijo está en la cárcel por tu culpa. Más a ver, Olimpia, ¿por qué no se declara en contra de eso? A ver, ya dijo que ¿por qué no dice eso? Y yo siempre digo, porque no somos Avengers, hermano, no somos Avengers. Fácil y sencillo, no somos Avengers. Y entonces toda esta exigencia pública que se hace a raíz de tú levantar la voz y de además tener una ley con tu nombre. Es fuerte, es poderosa. Y que no tienes tú un séquito que te proteja, que te cubra y que de ataques o ante diferentes circunstancias de violencia. Por eso pido mucha empatía para
lo que estamos haciendo y hoy tenemos una herramienta, por eso la hicimos, Ley Olimpia, y que funciona, que sirve, ocúpenla, véanla, háganla en tiempo real. Denos sus observaciones, escríbanos en leyolimpia@gmail.com. Hoy pueden descargar a raíz de leyolimpia.com. Leyolimpia.com pueden descargar todos los informes de violencia. Ahí hay mucha información sobre educación digital. Ustedes pueden tomarlos, son de manera gratuita. Los hemos hecho, los hemos generado, los hemos investigado. Y además, pues pueden compartir todo en nuestras redes sociodigitales y ayudarnos a hacer esta red. Si están interesadas también en la red de defensoras digitales, por favor, de lo que necesitamos es abogadas chingonas. De lo que necesitamos es de su ayuda. Así que súper abiertas. Y bueno, si les queda un poquito de su corazón, hay una deuda pendiente que tenemos humana que es con los animales. Así que si nos queda un poquito de ese corazón, pues abramos un poquito de ese corazón también para hablar por todos los animalitos y sobre todo las hembras que la han vivido también gacho y que aprovecho justo. Aquí vine a Argentina, me invitaron al WEF. Voy a estar allá el día lunes, ¿verdad, Flor? ¿En el web? Sí, si ustedes quieren ir, adelante, pueden adquirir todavía sus boletos, ahí voy a estar, me parece que soy yo como de las últimas. Y bueno, el martes tengo ahí 2 invitaciones, una para el Senado y una para la Cámara de Diputados, para la presentación de 2 propuestas legislativas en materia de la violación a la identidad, que creemos que se complementa muchísimo junto con otra organización como GENDIC, estamos trabajando y Ley Olimpia, y con varias diputadas estamos promoviendo esto. Y la otra es una senadora que ha promovido o que quiere tener la iniciativa de una iniciativa como Ley Olimpia. O sea, no entendemos, yo no entiendo mucho esa otra, pero voy a ir con mucho gusto, porque es como Ley Olimpia, pero sin embargo, pues creemos que ahí es importante entender que ya hay un proceso y que en lugar de agrandar un proceso legislativo, reduzcamos los tiempos y mejor presionemos a la Comisión Penal para que ya saque el Código Penal y presionemos a nuestras instituciones para que generemos campañas de prevención. Y si ustedes las quieren hacer con nosotras, nada más es cuestión de que nos sentemos, de que hagamos un hashtag, de que hagamos alianza con nosotras y que todas al mismo tiempo pongamos un mensaje y que cada vez lo sigamos haciendo y que hagamos una gran red para que nosotros también tomemos esto y no sea paternalismo el esperar que se haga, ¿no? Creo que nosotras unidas lo podemos hacer, pero también si hay aliadas dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones que quieran apoyar, no, hombre, pues bienvenidas, porque nos necesitamos juntas, nos necesitamos a todas y a todos para mejorar estos países y para mejorar nuestras realidades y las futuras generaciones. Gracias. Bueno, la verdad que seguiríamos escuchándote y preguntándote cosas y preguntándote cosas. En realidad estaba previsto de 1 hora el encuentro. La gente se ha quedado, más de 100 personas todo el tiempo en el Zoom, así que realmente un éxito, muy agradecidas. Quiero agradecer también, antes de cerrar, a todas las compañeras de la Red Mujeres para la Justicia, a su presidenta María Eugenia Chapero, y a las colegas de comisión directiva, y en el nombre de Vanessa Risetti, nucleo a todas, que estuvo en todos los detalles y que está siempre en todos los detalles. Así que no quería dejar de agradecerle. Y bueno, de nuevo decirte que tus palabras nos conmueven, nos movilizan y creo que también nos impulsan a actuar colectivamente, que nos vamos con esa idea, que todas las personas que están en el Zoom están sintiendo lo mismo, están llenando de agradecimientos, y queriendo también tener nuevamente este Zoom grabado. Les digo a todas las personas que se contacten con la red, pueden seguirnos en Instagram, en @redmujeresjus, y vamos a ir subiendo ahí si lo llegamos a subir. O sea, está grabado. Por ahí lo que vamos a hacer son como unos pequeños clipsitos de difusión de tu palabra, pero bueno, todo lo van a tener. Ahí vamos a estar, sí, difundiendo y amplificando el mensaje porque queremos que llegue a todos lados. Había personas conectadas de todas las provincias de Argentina, de lugares recónditos, diciendo qué importante que era para ellos escucharte, escuchar tu palabra, que quieren llevarla a capacitaciones, quieren tener extractos de esto para poder presentarlo en capacitaciones. Así que bueno, súper, súper importante, súper agradecidas nosotras. Que dice dice, es mejor que una Avenger.
Gracias, gracias. Pero no quiero dejar pasar, ven, Flor, para que te cojas. Sí. No. Le agradecemos mucho a Florencia de Ley Olimpia Argentina, porque también gracias a ella que esto fue posible. Ella estuvo todo el tiempo en contacto con nosotras. Y además, siempre que vengo a Argentina, deja de hacer todas las cosas. Se viene desde Santa Fe para estar conmigo todos los días que yo esté en Argentina. Así que yo les pido un aplauso para mi compañera Flor. Aplauso. Para que lo ubiquen allá todas. Para que lo ubiquen allá todas las que están en la pantalla, pues yo quería reconocer a mi compañera Flor y trajimos unos regalitos para la red, así que trajimos unos pañuelitos desde que ustedes organizan la dinámica y se los vamos a dejar con mucho gusto y con mucho cariño para quienes organizan la dinámica. Traemos poquitos, pero ahí se los dejamos. Bueno, muchísimas gracias a todas.